Lo que pretendo el día de hoy abordar es la posibilidad de que los robots puedan ya pensar. Decimos que la tecnología avanza a pasos gigantes y entonces quizás muchos de nosotros nos sentimos cada vez más cerquita a la posibilidad de que ya puedan pensar los robots, ¿no? Quizás sentir, que tengan conciencia y por qué no hasta una capacidad de decisión moral. Es muy tentador, por supuesto, como lo vamos a ver el día de hoy. Entonces lo que pienso hacer es primeramente definir lo que es pensar. Yo me formé como filósofo también y en filosofía es muy importante que definamos los términos. Entonces vamos a ver qué entendemos por pensar. Y vamos a distinguir tres sentidos, por lo menos tres, para este verbo. Después vamos a hablar de tres desafíos contra los que nos enfrentamos para poderles atribuir pensamiento, para poder decir que realmente piensan los robots. Para después abordar un problema filosófico muy importante y muy famoso, que es el problema duro de la conciencia. Para finalmente tratar de responder a la pregunta que me propuse, es decir, vamos a ver si realmente pueden, ya casi por lo menos, pensar los robots, y terminamos con conclusiones. Si uno aborda esta cuestión, este concepto de pensar desde el punto de vista del sentido común, pues uno lo que hace es abrir Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Eso hacemos muchos de nosotros cuando queremos saber qué significa un término, ¿no? Es como nuestra primera reacción. A mí me parece que está muy bien hacer eso, porque es lo que captura el sentido común, ese tipo de definiciones. Así que vamos a ver qué nos dice Wikipedia sobre el pensar y el pensamiento. Voy a citar. Nos dice: el pensamiento es la actividad y la creación de la mente. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. Fin de cita. Bajo esta definición, lo primero que vemos es que para pensar se necesita una mente, ¿no? Son las mentes las que piensan, no nuestros pies, ni nuestro ombligo. Es la mente la que piensa. Entonces, primer ingrediente, una mente para poder pensar. Pero también entendemos el pensamiento como una actividad interna a la gente. Es decir, el pensamiento es algo que sucede adentro de mi cráneo, adentro de mi cabeza, y es donde también supuestamente se encuentra la mente. Lo curioso del asunto es que si ustedes abren el cráneo, como en una operación de cerebro, no van a encontrar una mente, ¿no? Por más que le busquen, ¿no? Entonces empezamos ya con problemas, ¿no? ¿Qué es una mente y qué significa que sea activa y que además esté adentro del cráneo? Pero también llamamos pensamiento al resultado de esa actividad, ¿no? Cuando decimos tuve un pensamiento, ¿no? Una idea, tengo una buena idea. Eso significa que tuve una actividad cerebral, mental, y que llegué a un resultado. Eso también le llamamos pensamiento. Y como nos dice la definición de Wikipedia, este concepto también involucra otros conceptos como la razón, el intelecto, la abstracción, la intuición, la planeación y otras capacidades mentales. Más específicamente, dentro de las ciencias cognitivas, nosotros manejamos este término como una capacidad cognitiva genérica, es decir, una capacidad que agrupa varias otras capacidades o funciones cognitivas y también el ejercicio de las mismas. Estas capacidades son típicamente percepción, memoria, lenguaje, razonamiento, imaginación, emociones, acción, conciencia y otros. Si ustedes ven lo que hacen los centros de ciencias cognitivas o los programas de ciencia cognitiva, es típicamente trabajar sobre alguna de estas funciones o capacidades. Hay gente que se dedica, como yo, por ejemplo,
a estudiar la percepción, y dentro de la percepción visual. Pero hay gente que dice, no, yo me encargo mejor de la memoria episódica, la memoria autobiográfica, etc. También el lenguaje, el razonamiento, etc. Y es por eso que en ciencias cognitivas trabajamos de manera inter y transdisciplinar. Es decir, le pedimos a nuestros colegas lingüistas, nuestros colegas psicólogos, nuestros colegas antropólogos, neurocientíficos, etc., que nos juntemos todos para abordar un tema u objeto complejo de estudio como son estas funciones cognitivas. Por eso decimos que en ciencias cognitivas trabajamos de manera temática y de manera transversal a diferentes disciplinas. Eso nos da una característica o peculiaridad muy sui generis, ¿no? Como una de las ciencias emergentes, por lo menos en este país y en otros lados de Latinoamérica, para trabajar de manera distinta. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que están, unos empezando, otros terminando su carrera. Hay que tratar de pensar los problemas de manera distinta para poderlos resolver, y hay muchos ejemplos en la historia de la necesidad de hacer esto. Voy a pasar a la siguiente sección de mi charla y voy a hablar de un primer sentido que hay para pensar. Es decir, ya dimos una definición básica y ahora puedo decir que el pensar se puede entender en tres sentidos distintos, por lo menos tres, quizás más, pero por lo menos tres. Yo distingo tres. El primer sentido es un sentido trivial, ¿sí? ¿Cuál es ese sentido? Pues es el sentido que todos le damos a esta actividad de las computadoras, por ejemplo, cuando estamos buscando un archivo, ¿no? Que se queda la ruedita esa dando vueltas, ¿no? Y muchos decimos, espera, ¿qué está pensando? ¿No? O un cajero, ¿no? Cualquier máquina, ¿no? Que se está tardando para procesar información. Muchos de nosotros decimos, así como, no la molestes, ¿verdad? Está pensando. Ese es un sentido. Por cierto que estas flechitas deberían de dar vuelta, pero creo que la animación no está funcionando en la presentación. Pero bueno, imagínense que esté dando vuelta, ¿okay? Está pensando la máquina. Ese es un primer sentido. Dentro de este mismo sentido trivial para el verbo pensar, para el concepto pensar, hay otro un poquito más sofisticado, que a ver si podemos ver. Ajá, creo que no lo vamos a poder ver. Es una pequeña animación. No, antes. Hay una película de vida. Bueno, qué lástima, porque lo que aquí yo traía para ustedes era un segmento de un noticiero que acaba de ser estrenado en China. Y en ese noticiero vemos ya a un anchorman, ¿no? A un hombre de las noticias que está dando ya las noticias, pero es un robot. Es un robot. Y uno, la verdad, simplemente de la pantalla no puede saber que es un robot, porque parece perfectamente un ser humano. De hecho, está modelado en función de, es una copia, digamos, de un hombre de noticias famoso en China, que supongo cuando se quiere ir de vacaciones, a lo mejor su robot, su doble lo reemplaza, ¿verdad? Sin pedirle además nada a cambio, seguramente. Entonces tenía más o menos como unos 20 segundos de esta animación, muy interesante y muy impresionante, porque uno ve realmente a un tipo hablando y mostrándote las noticias, ¿sí? Con la frialdad característica de esta gente, ¿no? que da las noticias. Entonces pues no hay mucha diferencia en realidad, ¿no? Entre un robot y la persona real. Y digo que sigue siendo trivial este sentido. ¿Por qué? Pues porque sabemos, ¿no? A menos que haya aquí alguien que no esté de acuerdo, me gustaría saberlo, pero sabemos que este robot es una máquina que simplemente está leyendo, ¿no? Está leyendo en voz alta lo que se le pide que lea, ¿no? Porque de hecho lo que dice la animación es: yo soy fulano de tal, soy un robot que fue programado para leerles las noticias a partir de textos que me alimentan. Algo que ya hacen muchos programas, ¿estamos de acuerdo?
sea, uno puede meter un texto y te lo pueden leer en voz alta perfectamente. La diferencia es que esta lectura se acompaña de movimientos de un autómata, ¿no? Está moviendo la boca, de repente también mueve los ojos, inclina la cabeza y hasta de repente también la mano la mueve, los brazos. Entonces digo que es trivial. ¿Por qué? Porque, repito, creo que nadie de nosotros diría que este robot está pensando, es decir, está pensando lo que dice, ¿sí? No está pensando lo que está diciendo, ¿sí? Simplemente es una máquina que está sacando una información en términos hablados, en términos fonéticos, a partir de un texto que se le alimenta. Entonces, este sentido, pues la verdad no es interesante, ¿sí? Por eso es trivial, porque realmente no causa polémica, ¿no? Yo veo la ruedita está dando vuelta y decimos, está pensando la máquina, déjala tranquila. Sí, está pensando. O veo el robotito ¿no? Decir las noticias y decimos, mira, está pensando. Sí, está pensando, sí. Pero en realidad nadie lo cree, de verdad. Vayamos al siguiente sentido, ya más interesante para hablar sobre el concepto. Este sentido le llamo yo el sentido cognitivista, porque tiene una tradición ya dentro de las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial, y es una concepción que remonta hasta la época, por lo menos hasta la época de Leibniz, ¿no? Este famoso filósofo y matemático del siglo XVII, quien creía que un argumento, por ejemplo, entre dos contrincantes podría ser dirimido y resuelto a través de la razón. Si pesamos los argumentos a favor de una postura y pesamos los argumentos a favor de otra postura, decía él, pues ya nomás calculemos los argumentos. Y a partir de eso, veamos quién tiene la razón. Entonces se hizo famosa esta frase de Leibniz, ¿no? Calculemus, ¿no? En latín. Digo que esto es un antecedente del cognitivismo porque en el siglo XX, con el auge de las computadoras, lo que encontramos eran máquinas, ¿no? Que decíamos procesan información, y este procesamiento se define como la manipulación de símbolos de acuerdo a ciertas reglas preestablecidas en un universo decisional cerrado e ideal. El caso típico de este tipo de procesamiento es el juego de ajedrez, ¿no? Como lo decía ayer Bruno, ya tenemos máquinas que le ganan al campeón del mundo, no solo de ajedrez, ¿no? Sino de Go, que es un juego más complejo. ¿Esto qué significa? Que entonces ya piensan más que los campeones, las máquinas. ¿Alguien lo podría ver así? Efectivamente. ¿Por qué? Porque si el pensamiento lo entendemos como una manipulación mental de símbolos, pues claro, podemos decir que las máquinas es lo que hacen. Según una sintaxis, ¿no? Y unas reglas, lo que hacen es mover símbolos, digamos, internos a la máquina, pero el universo decisional está cerrado y además es un contexto ideal. Por eso el juego de ajedrez es el ejemplo típico para expresar este tipo de pensamiento, ¿no? Ustedes saben que en el juego de ajedrez solamente se pueden hacer movidas de cierto tipo. El caballo se mueve así y así, pero no puede moverse brincando 3 cuadritos. Digo, sí puede si uno quiere, pero entonces ya no está jugando ajedrez. Si te quieres ceñir a las reglas del ajedrez, entonces el caballo tiene que moverse 2 cuadros y luego uno para un lado o para el otro. ¿Estamos de acuerdo? Y así cada pieza, el alfil, el peón, etc. Entonces, tuvo mucho éxito en los años 60 y 70 del siglo XX la visión cognitivista, porque se decía, mira, wow, mira todo lo que pueden hacer estas máquinas, ¿no? Seguramente piensan, porque ya puedes competir con gente experta en el ajedrez. Entonces, estoy de acuerdo, es muy tentador creerlo y pensarlo, y de hecho hay todavía muchos investigadores que piensan que en realidad el pensamiento en eso consiste, en manipular símbolos internamente de acuerdo a ciertas reglas preestablecidas, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo
por razones que ya veremos, pero definitivamente es un sentido que hay que considerar. Y ahí sí, en este segundo sentido, hay que hacerle caso, digamos, a la gente que piensa bajo este paradigma cognitivista, que el pensamiento consiste en esto que Leibniz llamaba calcular. En este sentido, o más bien este sentido del pensar y del pensamiento, idealiza a los seres humanos como agentes cognitivos desencarnados, es decir, sin un cuerpo, y siendo perfecta y exclusivamente racionales, donde ni el tipo de agente, ni su historia, ni el contexto o situación son tomados en cuenta. Bajo esta visión cognitivista lo que importa es el algoritmo, la finalidad, es decir, lo que quieres que haga, y la implementación física en un periférico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para la visión cognitivista, la clave del pensamiento va a estar ahí en ese algoritmo o en ese conjunto de reglas que te llevan a un objetivo. Pero vamos a ver, esto es también insuficiente para entender lo que es el pensar y lo que es el pensamiento. Por eso les quiero hablar de un tercer sentido de lo que es pensar, de lo que es pensamiento. Y le llamo a este sentido el sentido robusto, el sentido crucial, porque es lo que creo que realmente está sucediendo cuando decimos los seres humanos que estamos pensando. Cuando alguien dice estoy pensando, o pienso que, o whatever, entonces decimos, este sentido es un sentido robusto, porque es lo que está realmente pasando. En este sentido, el pensar y el pensamiento lo podemos entender su naturaleza, es decir, lo que es, bajo la luz de las condiciones efectivas y reales en las que se manifiesta en los seres humanos, tomando en cuenta aspectos como, por ejemplo, su carácter intencional, que le provee de un contenido. También hablábamos ayer de esto. ¿Y esto qué significa para los que no están familiarizados con estos términos? Pues no significa nada más que, como pueden ver ahí en la imagen, hay alguien que piensa y que tiene, en este caso, a la Torre Eiffel en mente, ¿no? Cuando le dicen las chicas o chicos a sus novios, a sus novias, te estoy pensando, ¿no? ¿Qué significa? Te tengo en mente, ¿sí? A esto le llamamos la intencionalidad del pensamiento. ¿Por qué? Porque su pensamiento está dirigido a una persona en particular. Cuando tú le dices a tu novio, te estoy pensando, quiere decir que está tu novio en tu mente, ¿sí? No un helado de fresa, ¿no? Que te encanta, también, igual que tu novio, pero no estás pensando ahorita en el helado, estás pensando en tu novio, ¿sí? Y tampoco estás pensando en tu abuelita, ¿sí? Es un objeto intencional muy específico, en este caso, tu novio, ¿sí? Es lo que tú tienes en mente. Entonces decimos que esto es muy importante para entender este sentido robusto. ¿Por qué? Porque la pregunta que se hacen muchos filósofos es, ¿qué demonios haría que estas instrucciones que tú le das a una máquina se conecten simbólicamente con ese objeto que supuestamente está en la mente de la máquina? No sé si me explico. La intencionalidad típicamente se entiende como una flecha, ¿no? Mi pensamiento dirigido a algo, una flecha mental que yo lanzo para pensar en mi novia, en mi perro, en mi casa, en mi tarea de mañana, en lo que ustedes quieran, ¿sí? Esa intencionalidad, se dice en filosofía, no la pueden tener las máquinas, porque para eso necesitarías un nexo, un vínculo intencional. Y ese vínculo te da un contenido, es decir, algo que está adentro de tu mente. Segundo lugar, el carácter semántico, eso también lo vimos ayer. El pensamiento típicamente es de orden semántico. Esto quiere decir que nosotros leemos o le damos sentido, significado a los símbolos, ya sean palabras, imágenes. En este caso, por ejemplo, en la imagen, lo que ustedes pueden ver es que hay un tipo que está viendo un letrero con una calaverita, ¿verdad? Un triángulo ahí con una calavera, y lo que él entiende es peligro. Estoy en peligro.
Nos parece obvio, pero en realidad es toda una proeza mental, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros entendemos esa calaverita en términos de mi vida peligra? ¿Sí? A nosotros ya se nos hace porque estamos habituados a leer ese símbolo, ¿sí? Pero si tú vas a otras culturas, ¿no? Seguramente ese símbolo a lo mejor significa el panteón está cerca, ¿no? O el caldo ya está listo. No sabemos. Nosotros en esta cultura le damos esa interpretación en términos de significado. Tercer lugar, tenemos el carácter encarnado del pensamiento. Como decía hace un ratito, el cognitivismo lo que nos dice es que podemos entender el pensamiento en términos de reglas abstractas. Lo que nos dice este sentido es que el pensamiento, por más abstracto que sea, está siempre encarnado, está inscrito corporalmente. Es alguien o algo que está pensando, no está flotando en el aire en términos de reglas abstractas, ¿sí? Entonces se necesita un cuerpo, vamos a ver, un cuerpo para poder pensar. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y hablarles de Carl Sagan, que seguramente muchos de ustedes conocen o supieron de él. Él fue quien contribuyó a hacer un disco de oro que fue lanzado en la sonda Voyager, si no me equivoco, hace ya muchos años, con la idea de que si algún extraterrestre encontrara este disco, pudiera saber algo de nosotros, los seres humanos. ¿Sí saben de lo que estoy hablando, verdad? Ahí en ese disco encontramos las figuras de una mujer, de un hombre, y luego un código que fue pensado para ser lo más universal posible. Creo que viene el número atómico del hidrógeno, si no me acuerdo, o la estructura del hidrógeno. Bueno, vienen diferentes símbolos. El asunto es el siguiente. Hablando yo con un colega una vez que se define como un radical del pensamiento corporizado, él me decía, ¿sabes? Es absurdo lo que hicimos lanzando este disco al espacio. Y digo, ¿por qué? Pues porque si algún marciano extraterrestre por ahí se lo encuentra de aquí a no sé cuántos, no sé, miles o millones de años, no va a saber absolutamente nada, no va a tener absolutamente la más remota idea de lo que significa, ¿no? ¿Por qué? Le pregunté yo. Pues porque seguramente esos extraterrestres estarán configurados de manera muy distinta que la nuestra. ¿Sí? Nosotros tenemos los brazos, una simetría de este tipo, una cierta altura, dentro de cierto rango, etc. Pero a lo mejor esta gente o estos extraterrestres estarán configurados de manera absolutamente distinta, a lo mejor escalas microscópicas o macroscópicas, otra forma completamente distinta. Y si es así, entonces el pensamiento que le corresponde a esas criaturas también va a ser radicalmente distinto, ¿sí? Yo le decía, oye, pero quizás las matemáticas que decimos son universales, esas a lo mejor sí nos permitirán hacer contacto racional y entendernos, ¿no? Pues él dice, ni siquiera las matemáticas. ¿Por qué? Y hay que saber que en neurociencias y en biología hay una corriente de investigadores, de teóricos muy reconocidos, que consideran que aún las matemáticas, que es nuestro producto estrella, digamos, del conocimiento en términos de abstracción y exactitud, aún las matemáticas pueden ser consideradas como un producto de nuestra evolución humana en esta tierra bajo estas condiciones, de manera que si es que existen otras matemáticas en otros seres extraterrestres completamente distintos a nosotros físicamente, pues esos extraterrestres tendrán otras matemáticas radicalmente distintas que las nuestras. ¿Sí queda claro? El punto es que físicamente diferentes, pues racionalmente diferentes. Esa es una postura radical, ciertamente, pero contrasta con la postura platónica tradicional, en donde el pensamiento abstracto, y típicamente las matemáticas, son las que, digamos, rigen el universo conocido hasta donde nosotros sepamos. Entonces, lo que sí queda claro es que el carácter encarnado del pensamiento nos obliga a entender estas relaciones abstractas en función, por lo menos parcialmente, de nuestra configuración material. Luego viene otra característica de lo que consideramos ser el pensar o el pensamiento.
Y ese carácter es el carácter consciente o fenoménico, o consciente y fenoménico. ¿Qué significa esto? Pues simplemente significa que ustedes, cada uno de nosotros, sabemos cuando estamos pensando y lo que significa pensar, ¿sí? Yo puedo pensar ahorita otra vez en este lado de fresa, ¿sí? Y empezar a salivar, porque me encanta, ¿sí? Entonces, estoy siendo consciente de este pensamiento y eso es lo que activa la salivación mía. Es decir, tenemos características, manifestaciones físicas a partir de un acto privado, ¿se fijan? Todos saben que se puede provocar adrenalina, ¿no? Una descarga de adrenalina recordando una experiencia terrorífica, ¿no? O la montaña rusa, ¿no? Cuando fueron ayer, ¿no? Uno se puede provocar cambios físicos a partir de disparos, digamos, mentales. Y aquí el punto es que ese disparo es consciente, como decía Descartes, ¿no? Decía Descartes, yo sé que soy, de hecho ya lo decía San Agustín, pero yo soy, y además se siente de cierta manera ser como soy y pensar en lo que pienso. Y ciertamente no se siente lo mismo imaginar, por ejemplo, o pensar que estamos chupando un limón que pensar que estamos comiéndonos una manzana. El sabor de estos objetos, sabemos, son muy distintos y las experiencias correspondientes muy distintas. Decimos que el carácter fenoménico de la experiencia cambia según el objeto. Aquí el asunto es que uno es consciente de ello, lo sabe intrínsecamente. Por eso el pensamiento es, en ese sentido, consciente y tiene un carácter propio fenoménico. En resumen, este sentido que le llamo robusto, crucial para el pensar, para el pensamiento, responde al carácter complejo de este concepto, donde su naturaleza biológica debemos entenderla en términos funcionales y evolutivos, y donde su carácter cognitivo se entiende o se debe entender en términos experienciales, relacionales, ecológicos, conceptuales y culturales. Y como vamos a ver ahora, ningún robot, hasta donde sabemos el día de hoy, está ni siquiera remotamente en medida de poder responder a estas exigencias del carácter real del pensamiento humano como lo conocemos. Entonces llegamos a unas conclusiones parciales, provisionales, en donde tenemos primero, para recapitular, el sentido trivial de lo que es pensar. Y en ese sentido trivial dijimos, sí o qué, sí piensan los robots, como tranquilo, pero no es interesante, ¿sí? Segundo sentido es el sentido cognitivista, que sí es interesante y dijimos plantea desafíos para entender este concepto, pero aquí el problema es otro. Aquí el problema es definir el pensamiento en términos cognitivistas. Entonces, yo diría, si tú defines pensamiento como manipulación de reglas, en términos de, manipulación de símbolos en términos de reglas abstractas, entonces, ok, sí, piensan los robots. Pero eso no es pensar, ¿sí? Ya traté de empezar a argumentar para defender esto y lo voy a seguir argumentando. Entonces, en el sentido cognitivista, te puedo conceder que los robots piensan, pero desde mi punto de vista y para muchas otras personas, eso no es pensar. Solo nos queda entonces un tercer sentido, que es el robusto, el sentido crucial de lo que es el pensamiento, de lo que es el pensar. Y para ello, para saber si realmente pueden pensar los robots en este sentido, creo que tenemos que profundizar un poquito en nuestro análisis. Y para esto voy a plantearles yo 3 desafíos que también me gustaría que en la discusión o las preguntas surgieran para ver si alguien puede responder a estos desafíos. El primer desafío es el desafío biológico. Decíamos hace ratito que para pensar se necesita una mente. Creo que eso nadie lo pone en duda, ¿verdad? Entonces tenemos ya la mente, pero ¿es suficiente tener la mente para pensar? No. Es un ingrediente necesario, pero decimos no suficiente. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos un cerebro. También creo que todos podemos estar de acuerdo. Se necesita un cerebro para pensar. Si yo estoy viendo una telenovela en la televisión
y alguien llega y desconecta el cable de la luz y se apaga la telenovela, se apaga la tele y pierdo la telenovela, pues alguien podría pensar que la telenovela está en el cable, ¿verdad? O sea, si se acaba la telenovela, porque yo jalo el cordón de la luz, el cable, pues entonces podría pensar que la telenovela de alguna forma viene por el cable, por la electricidad. Sabemos obviamente que eso no es cierto. Decimos entonces que la electricidad es una condición necesaria, pero no suficiente para poder explicar esa telenovela. De la misma manera, el cerebro es un órgano muy especial, sabemos, muy complejo, y nadie pone en duda que se necesite un cerebro para que exista una mente y para que podamos pensar. Sin embargo, tampoco es suficiente. ¿Qué más se necesita? Pues se necesita un sistema nervioso. ¿Sí? Esto no es trivial, es muy importante, porque de hecho el cerebro es producto evolutivo de un desarrollo sofisticado y muy largo del sistema nervioso. Nosotros los seres humanos tenemos el encéfalo, que se aloja en la cabeza, el cerebro, como resultado de muchos millones, centenas y miles de millones de evolución en la vida, de la vida en la Tierra. Y eso es lo que ha hecho que desarrollemos un sistema nervioso que está distribuido por todo el cuerpo, desde arriba hasta abajo. Y el cerebro es parte de ese sistema. Decimos que corresponde esencialmente al sistema nervioso central, pero mucho de lo demás es también periférico, lo que va más allá de la médula, y es muy importante para entender el funcionamiento cognitivo. Entonces, no le demos tanta importancia al cerebro solamente, démosle crédito a todo el sistema nervioso. Segundo punto. Tercero, aparte del cerebro y del sistema nervioso, necesitamos un cuerpo, y además un cuerpo que se mueve. También tuvimos ayer oportunidad con el doctor Lara de ver estos experimentos en donde el movimiento era crucial para entender el desempeño cognitivo, y esto es bien importante, y por eso hay que recordarlo. La cognición es encarnada, está inscrita corporalmente, no está flotando encima de nuestras cabezas, no son reglas abstractas ahí que cualquiera puede descodificar, no, están embebidas, encarnadas en nuestro cuerpo, y en términos, bueno, no sé si esas reglas, pero por lo menos el pensamiento está ciertamente encarnado evolutivamente en un cuerpo, y un cuerpo que se mueve de principio a fin. Y eso es efectivamente lo que nos hace ser animales, porque estamos animados, tenemos locomoción, no las plantas, por eso también las plantas no necesitan sistema nervioso. Más allá del cuerpo, también necesitamos una filogenia. ¿Qué significa esto? Pues necesitamos podernos ubicar en un árbol genealógico en términos de la evolución de las especies, ¿no? Sabemos que Darwin puso esta genial teoría de la evolución de las especies, en donde ahí indica al ser humano, y esto significa que nosotros tenemos una larga historia natural en un gran árbol de la vida, comenzando con los organismos más simples y para llegar hasta arriba, pasando a través de diferentes especies y familias y órdenes y esas cosas como los mamíferos, los reptiles, etcétera, y más viejo todavía son los vertebrados, antes los invertebrados, y podemos así irnos hacia atrás hasta llegar a las medusas y hasta los primeros organismos unicelulares que dieron origen a la vida. Nadie, por cierto, todavía sabe cómo es que se origina la vida en un principio, pero a partir de estos primeros organismos simples sabemos el resto de la historia, o creemos saberla, a través de las generaciones, de las mutaciones, de las adaptaciones de las que nos habla Darwin. Entonces necesitamos podernos ubicar como parte de este gran árbol de la vida, y esto significa también naturalizar la cognición. Mucho de lo que hacemos nosotros como seres humanos en términos cognitivos también lo comparten muchos vertebrados, y por supuesto los mamíferos, y por supuesto los primates superiores con mayor razón. Entonces esa filogenia es parte de nuestra historia natural. Ese cuerpo que somos y que tenemos en realidad viene de muy atrás, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos, de todo nuestro linaje ancestral,
para llegar al Homo sapiens y luego más atrás y luego más atrás, y todo eso es nuestro sistema nervioso lo refleja, esa evolución está inscrita aquí en nuestro cuerpo, toda nuestra historia natural hacia atrás. Pero aparte de la filogenia también tenemos una ontogenia. ¿Y esto qué significa? Pues que también para pensar necesitamos haber sido criados, haber sido educados y habernos desarrollado desde que nacimos hasta el momento actual, ¿sí? Y sin eso tampoco hay pensamiento, ¿no? Aquí yo pienso en el caso que creo que narra un escritor francés del siglo XIX, no sé si sea cierto o no, pero el asunto es que parece ser que algún zar ruso en alguna época quiso saber cuál era el lenguaje de Dios, cuál era el lenguaje con el que nacíamos todos, porque él se daba cuenta que así como en la Torre de Babel, pues diferentes culturas hablaban diferentes lenguas. Entonces, ¿cuál es la lengua vernácula? ¿Cuál es la lengua original con la que todos venimos al mundo? Pues parece que aisló algunos bebés para que no tuvieran contacto con su medio y entonces así saber cuál era la lengua que ellos espontáneamente iban a hablar, ¿no? Pues ¿qué creen? Que se murieron los bebés, ¿no? Se murieron antes de hablar, entonces ya no pudo averiguarlo. Bueno, aparte de la crueldad de este experimento, ¿no? Lo que esto nos deja en claro es que es absurdo tratar de entender el pensamiento fuera de todo marco de desarrollo y marco social, como lo vamos a ver también en un momento. Muy importante, si queremos entender el pensamiento, cómo se ha desarrollado tu pensamiento en esta familia, bajo esta crianza, bajo qué creencias, etcétera, etcétera. También necesitamos un mundo externo, que parece obvio decirlo, pero es muy importante tomar en cuenta que el pensamiento encarnado en ese cuerpo y ese cuerpo inserto está en un entorno físico para empezar. ¿Sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces idealizamos, así como Descartes, ¿no?, el pensamiento del individuo diciendo, pues es una alma solitaria, ¿no?, que no tiene nada que ver con su entorno ni con su historia natural o ontogenética, cuando en realidad es indispensable este elemento ecológico para entender el pensamiento. Entonces todos los cuerpos que vienen a este mundo están insertos en un nicho ecológico que pertenece a un hábitat, a un entorno físico, a un medio ambiente, y con ese medio ambiente nosotros interactuamos y vamos, aparte de sobrevivir, vamos aprendiendo, ¿sí?, a nuestras habilidades cognitivas, le damos un sentido, y entonces eso es lo que nos permite también modelar el pensamiento como tal. Y por último, también necesitamos un entorno simbólico de orden sociocultural, no solamente físico. Eso quiere decir que cuando nacemos no solamente estamos rodeados de árboles, ¿no?, de nubes, de la lluvia que nos cae, etcétera, sino también estamos expuestos a un influjo sociocultural que típicamente se vehicula y se negocia a través del lenguaje y a través de la dimensión simbólica de lo que es una cultura o un entorno sociocultural. Uno aprende a decodificar estos símbolos a través de la educación y a través del entrenamiento en sociedad, sí, siempre. También nos decía nuestro colega, doctor Galindo, ayer, ¿no?, que es un mito pensar que los individuos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no?, en aislamiento. Es siempre el entorno social el que le da el sentido pleno a nuestra dimensión simbólica, a nuestro pensamiento. Este es, pues, el desafío biológico. En segundo lugar, viene el desafío sociocultural. Recuerden que estamos hablando sobre los robots, si pueden pensar o no, y si pueden pensar, pues tendrían que entonces poder responder a estos desafíos. Ya hablé de un primer desafío y lo desglosé en varios rubros. Ahora voy a hablarles de otro segundo desafío para aquellos que consideran que los robots pueden en efecto pensar. Este desafío consiste en lo siguiente. Consiste en preguntarnos si los robots tienen un lenguaje propio, es decir, un lenguaje
en el sentido amplio de la palabra, es decir, un lenguaje que vehicula significado, conceptos y creencias, ¿sí? Como veíamos también ayer, hablando del cuarto chino de John Searle, no se trata solamente de manejar símbolos en términos sintácticos, ¿sí? Se trata de entender lo que estás diciendo. Es una gran diferencia, ¿estamos de acuerdo? Ustedes pueden pronunciar un sonido como una boluca, ¿no? Artaleni, ¿no? No sé qué acabo de decir, y ustedes tampoco, ¿sí? Pero si digo otra palabra como la que estoy diciendo ahorita, sí se entiende, se fijan, tiene un sentido, tiene un significado lo que estoy diciendo. Entonces el lenguaje justamente es el vehículo real que lleva significado, y a través de ese significado adquirimos y poseemos conceptos y también desarrollamos creencias. Entonces este desafío primeramente consiste en decir que los robots no han tampoco podido superar esta prueba, este desafío, pero no solo ese, no solamente el del lenguaje, también de las prácticas sociales, ¿sí? Esas prácticas forman costumbres y finalmente también tradiciones, ¿no? Entonces habría que preguntarnos si los robots están en medida de formar costumbres y tradiciones, y en general están en medida de llevar adelante prácticas sociales. Sabemos aquí que desde el saludo de mano, ¿no? O el beso que nos damos, eso ya es una práctica social, y así nuestra vida está llena, estamos inmersos en una serie de rituales y de formas simbólicas, ¿sí? Que se convierten en prácticas sociales y que son culturalmente dependientes, porque si ustedes se van a Siberia, las prácticas sociales serán otras, no completamente diferentes. Hay traslapes importantes, pero habrá otras partes que justamente vayan más allá del marco social en el que crecimos. Y finalmente, la dimensión que este filósofo Ludwig Wittgenstein llamaba la forma de vida. La forma de vida en la que las prácticas sociales están insertas y todo lo simbólico cobra sentido. Es un concepto muy interesante para los que les interesen las ciencias sociales, por lo menos, esto de forma de vida, porque significa que el lenguaje y las prácticas sociales y tus conceptos y tus creencias y tu propio pensamiento está inserto siempre en una forma de vida, y esa forma de vida se puede entender a partir de tu nicho ecológico, pero también tu nicho cultural, ¿sí? Decía Wittgenstein en una cita famosa: si un león pudiera hablar, ni Dios lo entendería, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el león tiene su propio nicho y tiene su propia forma de vida, así como los gorilas también, los seres humanos, y cada uno posee sus medios de comunicación y sus prácticas sociales, y todo lo simbólico en donde todo cobra sentido, pero siempre dentro de esta forma de vida, ¿sí? Entonces ese es el tercer punto, digamos, dentro de este desafío, y voy a pasar al tercer y último desafío, que ahora es el filosófico. Ya hablamos del problema semántico, ¿sí? Es decir, los robots no saben, pobrecitos, no saben lo que dicen, ¿verdad? Es decir, no están en medida de saber lo que piensan o lo que dicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son sensibles al significado, a la dimensión semántica del pensamiento. Luego viene el problema de la normatividad. No me voy a quedar en esto, es un asunto más técnico en filosofía del lenguaje y en epistemología, pero aquí el asunto es solamente entender que todo pensamiento parece tener condiciones de corrección, ¿sí? Si yo pienso, por ejemplo, que la luna es de queso, pues lo puedo pensar, ¿no? Pero tarde o temprano me voy a topar con pared, ¿sí? Si yo quiero llevar mi vida adelante creyendo que la luna es de queso, pues no va a encajar este pensamiento con otros pensamientos y otros pensamientos que otra gente tiene, ¿sí? Si yo pienso que chupacabras anda suelto, que también es una creencia, es un pensamiento, pues va a haber manera de verificarlo, ¿sí? O de falsearlo, ¿no? De mostrarlo falso. El asunto es que cualquier pensamiento que se puede expresar
parece tener estas condiciones de corrección y por lo tanto una normatividad intrínseca que nos dice si es correcto el pensamiento o es incorrecto. Si yo digo 2 más 2 es igual a 3, otra vez lo puedo pensar, pero estoy equivocado, ¿sí? Hay una norma ahí que me recuerda cuál es la forma correcta de pensar. Y por último, el asunto conceptual. Perdón, el punto es considerar que si queremos saber si piensa un robot o si piensa mi vecino, ¿sí? Es un asunto conceptual, a final de cuentas, y no empírico, ¿sí? Muchas veces, cuando se habla de derechos animales, por ejemplo, se dice, ay, hay que respetar a los cerdos, ¿no? Que van al rastro, ¿no? No les podemos hacer esto, ¿no? O a las vacas, ¿no? O a las gallinas, ¿no? Porque tienen derechos, ¿no? Porque sienten, ¿no? Porque tienen, pues a lo mejor un pensamiento, una vida mental, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente piensan las gallinas? ¿Piensan las vacas? ¿Sí? Otra vez podemos discutirlo, y me gustaría de hecho hacerlo, pero saber si piensa o no una vaca, o saber si piensa o no mi vecino, ¿sí? En realidad tiene una componente conceptual, no empírica, que se decide, como decía el mismo Wittgenstein también, pues de manera convencional y si ustedes gustan arbitraria, ¿no? Hay mucha gente que dice, mira, yo soy vegetariano, pero sí como pollo, ¿no? O sí como pescado, ¿sí? Pero vaca y cerdo y mamífero no. ¿Y por qué? Ah, bueno, es que mira, los mamíferos tienen sistema nervioso y ellos seguramente sienten, parece que está demostrado, chillan y no sé qué, pero un pez no chilla, ¿no? A lo mejor el pollo tampoco chilla cuando lo matas, entonces como que ya me queda más lejano, yo ahí pongo mi rayita, ¿no? Entonces el pensamiento y el sentimiento en los animales termina ahí donde terminan las gallinas, por ejemplo, ¿no? Y ahí para abajo, incluyendo las ranas y las hormigas, a esos los podemos matar y masacrar porque no sienten o no piensan, no son sujetos de derecho. Es arbitrario, no es una cuestión empírica. Nunca vamos a demostrar empíricamente, ninguna ciencia va a venir a demostrarnos, ¿sí? Si una gallina piensa o no. ¿Por qué? Porque, repito, es una cuestión en parte conceptual. Finalmente, como extra bonus, yo diría que los robots tampoco son responsables, no son sujetos responsables, ¿sí? Ni sujetos éticos. Sabemos, bueno, creo que sabemos muchos de nosotros, que los aviones desde hace mucho tiempo ya pueden volar solos. Los aviones comerciales pueden despegar, volar y aterrizar solos. Ya no nos necesitan, ¿sí? Pero, ¿por qué seguimos teniendo pilotos? ¿No? Había una broma hace como 20 años en Francia, ¿no? Cuando se pusieron en huelga los pilotos de Air France, ¿no? Que decían que pues iban a despedirlos a final de cuentas, pero que iban a contratar perros, ¿no? Para ponerlos en las cabinas. ¿Por qué? Pues porque los perros no estaban sindicalizados, no hacían huelga, no cobraban caro tampoco, pero se les podía echar la culpa si algo salía mal. Es decir, los pilotos, grosso modo, están ahí para echarles la culpa, ¿no? Si algo sale mal, porque el robot no es sujeto ético ni responsable, no es en medida de responder por sus actos. Entonces, esto lo pongo como un extra bonus. Y paso ya para irnos encaminando al final, a otro asunto del que no hemos hablado, que también es importante, que se llama el problema duro de la conciencia. El problema duro de la conciencia es un problema que acuñó este filósofo llamado David Chalmers, que nos dice que hay un problema duro y un problema blando, o un problema fácil y un problema difícil. El problema fácil, dice él, es el saber cómo se procesa la información en el cerebro, el sistema nervioso, cómo contribuye, ¿no? Cómo es que sabemos qué área hace qué cosa, qué función cumple cada área cerebral, etc. La parte difícil, dice él, es explicar cómo es que nosotros sentimos lo que sentimos cuando lo sentimos. Es decir, como les decía hace ratito,
El jugo de limón, la experiencia que les da el jugo de limón en su boca cuando chupan un limón, que es muy distinta de la experiencia de una manzana, del sabor de una manzana. ¿Eso qué es? ¿Cómo se explica eso? ¿Sí? ¿Cómo se explica el sentimiento de tristeza versus el sentimiento de alegría en términos no conductistas? Sabemos que hay la expresión, una cara alegre o una cara triste, eso ciertamente lo podemos leer, pero ¿realmente sabemos lo que el otro está pensando o sintiendo en términos fenoménicos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la experiencia es esencialmente privada. Tú tienes tu experiencia y yo tengo la mía, y podemos hablar de nuestras experiencias y podemos comunicar, por supuesto. Todos sabemos lo que significa el color rojo, ¿no? Pero eso no significa que tú sientas lo que yo siento. Cada quien siente lo que siente, digamos. Venimos equipados evolutiva y biológicamente para sentir, pero es esencialmente privada esa experiencia. Lo que nos dice David Chalmers es que eso no se puede explicar, punto. Pónganles, o sea, abran el cerebro, como les decía, no van a encontrar ahí ni experiencia, ni un sujeto, ni un yo, van a encontrar puros sesos, ¿no? Es lo único que van a encontrarse ahora en el cráneo. ¿De dónde sale la experiencia? ¿De dónde sale que yo sienta lo que siento, lo que pienso? ¿Sí? Mis pensamientos, mis sentimientos, todo lo que hace mi historia personal, mis memorias, mis recuerdos, ¿sí? ¿Dónde están? Otra vez, necesitamos el cerebro, el sistema nervioso, el cuerpo, el medio ambiente, todo eso. Pero la suma de todo esto no nos da experiencia, no es igual a experiencia. Es como sumar muchas naranjas y al final esperar a que te dé manzanas. ¿Sí? No hay forma. Ese es el problema duro, y es algo que también consideramos que los robots no tienen y no pueden tener: experiencia o conciencia fenoménica. Bueno, paso ahora entonces a terminar con mi pregunta original. La pregunta era, recuerden, si pueden pensar los robots, o si ya casi pueden pensar los robots, ¿no? De manera más entusiasta, ¿no? Ya casi, ¿no? Échenle ganas, robots, ya casi. Bueno, dijimos, en el sentido trivial, sí, piensan los robots, ok, pero eso no es interesante. En el sentido cognitivista, dijimos, sí, si tú le llamas a ese pensamiento, sí piensan, pero en realidad eso no es pensar. En tercer lugar, como ya vimos, está el sentido robusto y crucial, y en ese sentido la respuesta es tajante: no. No piensan, y hasta donde sabemos hoy día no pueden pensar, pero también hay que saber que hay cuestiones de principio que parecen ser radicalmente irresolubles, como el que ya mencioné de la normatividad o de la conciencia fenoménica. Entonces creo que están claras las respuestas: sí, sí y no. Y el sentido realmente importante, la respuesta es no. Conclusiones. ¿Pueden pensar los robots? No, ni siquiera casi. Estamos a años luz de que eso pudiera ser realidad en términos estrictamente empíricos, dejando de lado las cuestiones de principio y conceptuales. En segundo lugar, las ciencias cognitivas nos ayudan a abordar óptimamente este tipo de problemas debido a su naturaleza intertransdisciplinar. Y finalmente, les invito cordialmente a que continúen con una maestría o posgrado en ciencias cognitivas en nuestro centro de investigación y en nuestra universidad. Pueden ver ahí en nuestra diapositiva la página cienciascognitivas.org, y con esto me despido. Muchas gracias.